Bueno, entonces, para, para ir iniciando, pues vamos a como a mirar qué significan esos lazos emocionales y digamos que hacia dónde nos conducen a nosotros y cómo digamos que nos vienen afectando en el proceso. Esos lazos emocionales, pues como la misma palabra lo dice, son como, o sea, un lazo es algo que une dos partes, pero en este caso sería una unión por medio de las emociones. Y esas emociones, cómo pueden llegar a unir, digamos que personas, no solamente pueden unir dos personas unos lazos emocionales, sino que hacia qué cosas nosotros sentimos, digamos, una atracción o hacia qué cosas nosotros sentimos un gusto. En el tema de la adicción, hacia qué cosas nosotros tenemos cierta como que le damos importancia, cómo nosotros tenemos más afinidad con ciertos hábitos, cómo nos conectamos más con cierto tipo de conversaciones, con cierto tipo de personas, con lugares. Y esos lazos emocionales es prácticamente como si hubiera, como si hubiera una unión, como si hubiera una unión y como si hubiera un vínculo que nos hace estar aferrados a algo o estar, digamos, conectados con algo. Un cable, digamos, que no solamente cumple la función de digamos, como de ser como una extensión, sino que también se conecta con algo que le está dando el otro extremo. Y algo que el otro extremo, digamos, llega a otro lugar y de ahí obtiene algo. Y si digamos, no hubiera energía, pues ese lazo no serviría ahí. O sea que el lazo emocional de nosotros siempre lo hemos tenido con cosas que para nosotros son convenientes, que nos representan a nosotros un beneficio o que en nuestra cabeza y nuestros pensamientos pensamos que nos da algo. Hay una evolución cada vez que nosotros nos conectamos con algo, sea con personas, sea con la familia. Podemos tener conexiones podemos tener conexiones con la familia que pueden pesar más que lo que se está haciendo dentro de la fundación. Y una familia a veces, por medio de ese lazo emocional, puede desestabilizar lo que siente la persona por el proceso, porque ahí necesita prácticamente que un refuerzo para el proceso y a veces no lo encuentra. A veces lo que encuentra es otra cosa. Entonces la persona, por medio de esos lazos emocionales, empieza a desestabilizar el proceso. Y en esos lazos emocionales se mueven apegos, se mueven, digamos, eh, se mueven como unos estímulos que trascienden hacia decisiones y que nos van llevando a nosotros a tomar decisiones, a convertir en un estilo de vida dependiendo de lo que ese lazo emocional nos vaya dando a nosotros. En ese lazo emocional nosotros encontramos que hace la persona, digamos que siente que su bienestar proviene de otras cosas. A veces la persona puede estar escuchando una educativa, una terapia, puede estar escuchando la verdad,
lo pueden estar confrontando con la verdad y esa persona siente que lo único que le habla, que la única verdad es eso que lo atrae emocionalmente. Es eso que solamente le ha dejado emociones, así le haya hecho daño, así lo haya destruido. Puede conectar ese lazo emocional tanto que no permite ver si hay corto, ver si se le puede dañar algo porque no está pasando bien la energía, sino que simplemente recibe de ahí a la suerte. Simplemente recibe porque se acostumbró a eso. Se acostumbró a ser corto, se acostumbró a cosas que simplemente alimentan la parte emocional, pero que no lo han alimentado en todas las partes del ser y en todas las cosas que se han necesitado. Y esos lazos emocionales es cuando la persona considera que lo único que la sostiene o que lo único que está para vivir son emociones. Y yo creo que a cada una de las personas en el proceso, en algún momento, aparece algo que lo pone, que le pone a revivir ese lazo emocional, que le hace pensar que solamente las emociones son son las que importan. Y en esos lazos emocionales nosotros pues debemos tener presente de que hay cosas que no solamente ofrecen emoción, sino que también van a ofrecer una edificación, que nos pueden llevar que nos pueden llevar hacia algo, y es como la disciplina. La disciplina, si una persona opina sobre la disciplina, o si varias personas opinan sobre la disciplina, no todas van a dar el mejor concepto de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina no, la disciplina viene prácticamente a romper lazos emocionales para generar unos hábitos que sean más productivos, que sean más productivos a nivel no solamente laboral y no solamente de lo que nosotros queremos conseguir, de lo que nos genera emoción, sino también de lo que nos lleva a nosotros a tener una estabilidad como persona. En lazos emocionales uno no piensa en estabilidad y es algo que uno a veces no identifica. Cuando uno tiene un lazo emocional activado en uno, uno puede menospreciar la estabilidad y uno puede llegar a menospreciar el proceso, porque los lazos emocionales que le dicen a uno le hablan de pura emoción, alegría, euforia, estar contento, reírse, cómo yo me siento bien, cómo yo me siento agradable, cómo yo consigo de que me aprueben cosas, de que me vean bien, cómo yo hago para que me digan, estás bien, estás repuesto, tan educado, tan cambiado. Pero cuando no están en esos lazos emocionales, a uno ya no le importa si la familia le está echando a uno halago, le está echando flores, sino que lo que importarle a uno es qué es lo que está diciendo el que está encargado de uno y estar consciente de que siempre le va a estar faltando, siempre puede estar mejor. Pero pues si uno se conecta con los lazos emocionales, la demora es que le diga a un líder que lo ve mejor y ya quiere salir. Le dicen, estás trabajando bien el manejo de tal cosa y ya cree que le dijeron que ya está trabajando todo. Y yo creo que en esos lazos emocionales
hay muchas cosas que nos están impidiendo a nosotros, digamos, caminar, porque un lazo, y un lazo lo deja llegar uno hasta cierto punto y ahí ya no pasa. Y en el lazo emocional, uno lo que debe estar buscando es poder caminar. No que me digan a mí, no que me lleven a mí a las emociones para yo pensar que ya no necesito caminar más. No vivir solamente de esa zona hasta donde las emociones me pueden sostener. Porque esas emociones en algún momento yo voy a pasar a una etapa más avanzada y de ahí no puedo pasar más. Entonces esos lazos emocionales van relacionados con el proceso de la persona, van relacionados con la familia, con la metodología de la fundación, que se atraviesan en el proceso. Entonces yo creo que en, en estas siguientes clases, pues en esta siguiente escuela vamos a estar desarrollando mejor ese tema y digamos que descubriéndole cada vez más cosas por medio de esos aportes. Entonces, ¿alguien levantó la mano proyectando? Sí, señor, sí, señor. Muy buenos días para todos. Tenemos un aporte aquí en el Vergel. En mi parecer y en mi pensar, pienso que hay dos tipos de lazos emocionales, ¿no? Uno negativo y uno positivo. El negativo yo creo que es vivir aferrado a los lazos que una vez creamos cuando estábamos en el consumo, ¿ya? Porque la mayoría de los adictos vivimos esa melancolía, ¿no? Y el significado de melancolía es tendencia a vivir en el pasado. Entonces yo creo que eso es como es lo que tenemos que desarraigar de nuestras vidas mientras que estamos en el proceso, es como dejar esos lazos emocionales negativos atrás y adquirir lazos emocionales positivos, ¿ya? Que es como adquirir, aferrarse al proceso, aferrarse, crear ese vínculo, porque el lazo emocional es un vínculo con cosas positivas, ¿ya? Y es como vincularnos al proceso, lo que estamos trabajando en este momento, a la Escuela de Sabios, a todo lo que tenga que ver en crecimiento a nuestro proceso. Entonces, ese era como mi aporte. Buenos días, sigue aquí Darwin. Buenos días para todos, Dios les bendiga, espero que estén bien. Gracias a Dios tenemos vida y salud. Nos levantamos con un día más de día, gracias al Señor. Quisiera añadir a lo que viene diciendo mi compañero Héctor, y es que pues las los lazos se debe a las conexiones afectivas que nosotros tenemos con otras personas, ¿no? Amigos, parejas. Y pues es muy importante también tener en cuenta de las relaciones, las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. Es muy importante tener relaciones, conocer personas. Tengo un amigo que en muchas partes, de muchas maneras, no es que sepa hacer muchas cosas, ¿no? No es que tenga muchas cosas como para ofrecer a nivel material o a nivel también empresarial, pero hay muchos conocidos que hacen de todo. Tienen conocidos que venden libros, conocidos que trabajan en mecánica, conocidos o sea, las relaciones son muy importantes en todos los aspectos, de la manera en la que uno lo quiera ver, ¿ya? Y es muy provechoso también para nosotros a nivel personal y a nivel social, entablar relaciones con personas que nos aporten a nuestro proceso, que nos aporten a nuestra vida, que nos aporten a
a nuestro futuro, a un futuro estable, ya que se supone que nosotros no éramos adictos por la cantidad de droga consumida, sino por la cantidad de relaciones rotas. Ahí es donde se diferenciaba pues el nivel de adicción que lleva una persona, ¿ya? Entonces, viendo la psicología infantil, pues los lazos emocionales a una edad temprana son un tema crucial, porque, 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 porque a raíz de eso es que se ve afectada, se ha visto afectada o beneficiada de una u otra manera nuestras relaciones sociales, ¿ya? Las relaciones sociales son importantes desde la niñez, Y es muy importante también ver varios aspectos de esos lazos emocionales en nuestra niñez. Por lo menos un bienestar psicológico, ya, las relaciones sólidas de apoyo, personas que actúan acorde a un futuro estable en nuestra participación social, ya, la resiliencia emocional, anteponerse a favor de salir de una adversidad, de una situación inestable, ya, anteponerse y resaltar dentro de estas situaciones adversas que se enfrente una relación, sea padre o madre, sea amigo o amiga. Ya, se ve mucho en comunidades, en colegios, incluso en las casas, ya, que hay una discusión, como lo hablamos hace poquito. Muchas veces nos dañamos la paz por un par de chanclas. Nos dañamos la paz por un empujón, porque accidentalmente pasé por el lado de alguien y me golpeé el hombro. Entonces, que por qué me golpeas, que por qué me miras así, por qué me hablas así, que por qué eso y por qué lo otro. Es muy importante también ser resilientes en esa parte. Ser resilientes y ser muy analíticos a manera introspectiva de cómo estamos tomando la vida, nuestra vida social, porque de nuestra vida social depende mucho. Hablando que es el segundo mandamiento. Amarás al Señor tu Dios, y en el segundo dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. ¿Cómo es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Eso ya estamos hablando. Si yo llego a una casa, a una casa ajena, a una casa de cualquier amigo, de cualquier persona, a mí cómo me gustaría que me atendiera. Una tacita de café de la mejor manera, un pancito o algo, pero algo bien servido, bien presentado. Lo mismo practicamos en este hogar, en esta escuela. Al menos hablo por mi casa, Proyectando Generaciones. Es una escuela de líderes, es una escuela de formación, y aquí es donde venimos a formar gran parte de nuestra personalidad para brindar algo a la sociedad. ¿Y qué estamos brindando a la sociedad cuando atendemos a alguien? Estoy ofreciendo es que yo lo atiendo a usted como me gustaría a mí que me atendiera. Servirle un platico, el emplatado. Empecemos con la comida, el emplatado. ¿Cómo le gustaría a usted que le sirvieran la comida? El arrocito bien amayugadito, así en montañita, partecita, la ensaladita, el jugo bien presentadito, bien chévere, bien bonito. Algo que inspire y que uno, así uno no tenga hambre, qué plato tan apetitoso. Entonces, hablando de la atención al público también, atención al cliente, que también es un tema fundamental en las relaciones, es algo que debemos cimentar en nuestra vida relacionado con la empatía, ¿ya? Las relaciones, los lazos emocionales,
basándonos en la empatía, tiene mucho que ver con el amor al prójimo. Ser empático, ponerme en el lugar de otros, ponerme en los zapatos de los demás, entender, comprender la problemática, comprender también las patologías, porque no a todos se nos manifiestan las patologías de la misma manera. Hay unos que la sociedad los aísla de su presente, los aísla de su realidad, ¿ya? Y me ha pasado, a mí me ha pasado, lo digo con conocimiento de causa porque he estado en momentos y en ambientes no hostiles de una sociedad aparentemente de alto estrato, en la que yo me siento como mosca en leche. Me he sentido como que no encajo, como que, pues madre, pero qué incómodo se siente este pedacito de mi vida. Y hay veces, yo lo hablaba con mi papá y con el apóstol también lo he hablado, que hay veces uno no se siente parte de la sociedad, ¿no? Uno no se siente parte de la sociedad. ¿Por qué? También hay que revisar una autobiografía, introspeccionarse, hacerse un autoanálisis. Y como dice el apóstol, la autogestión. Hay que autogestionar sus propias emociones. Hay que autogestionar. No todo el tiempo uno va a tener al terapeuta al lado de uno, o al psicólogo, o al pastor, o al apóstol, o a la mamá, al que uno le esté diciendo, me siento así, me siento así, ¿qué hago? No, uno es maduro, tiene la suficiente madurez emocional para anteponerse a esas adversidades emocionales, hablando de las relaciones, hablando de los lazos. Y empezar a enlazar y restablecer puentes rotos con uno mismo primeramente. Ya, comenzar a sentirse parte de la sociedad, parte de la solución y no del problema, como lo hablábamos en un tema sobre la víctima y el héroe. Ya, no todo el tiempo vamos, no todo el tiempo no. Nunca vamos a ser las víctimas. Tenemos que empezar a comportarnos como héroes y aportar al mundo, aportar a la sociedad, hablándolo relacionando pues con el tema de hoy, que son los lazos, empezar a enlazar los lazos emocionales, ¿ya? Tenemos un análisis también introspectivo de los patrones de la relación, ¿no? Hay patrones de comportamientos a los que nosotros nos debemos afianzar. Un patrón de comportamiento natural de una persona sociable es la educación, ser educado. Ya hay una materia que la mayoría de nosotros hemos perdido y ha sido la más importante, que ha sido éticas y valores. Es una materia súper fundamental en los colegios, en la escuela, en los institutos, y que la mayoría de nosotros hemos perdido. La mayoría de nosotros hemos perdido por juntarnos con los lazos que no nos aportan nada bueno, por sentarnos por allá en el último puesto del salón, con la recocha del salón, criticando y burlándonos del nerd, diciéndole entre comillas, porque hoy en día el nerd anda en un Lamborghini, anda en Dubái, anda viajando por todo el mundo con plata, con su familia estable, y no quiere decir, aclaro, no quiere decir que es que nosotros estemos viviendo mal. No, es que nos habríamos ahorrado una cantidad de errores, habríamos ahorrado una cantidad de promesas no cumplidas y de situaciones en nuestra vida, también en nuestra vida, tanto emocional como física, si desde niño hubiéramos enlazado bien nuestras relaciones, si desde niño hubiéramos enlazado bien nuestras emociones y hubiéramos gestionado muy bien nuestra capacidad mental y nuestro patrón de comportamientos adaptados a una sociedad común, natural, todo por el orden natural de las cosas. Entonces, hablándolo del análisis, hay que promocionar también las conexiones, hay que hacer conexiones. Por eso, como se dice, hay una palabra que se dice que hacer clic, ¿no? Hacer clic no depende solamente de parecerse, de tener una persona ya parecida a la otra,
¿ya? Entonces, la idea es establecer conexiones y las relaciones interpersonales. Muchísimas gracias. Apóstol, buenos días. Buenos días, un saludo para todos. Por ahí veo a Leo, un saludo muy especial para todas las personas que se conectan. Denme un momento aquí que justo cuando está uno enfilando, se bloquea la tecnología, pero bueno, aquí estamos. Agradecido con Dios, agradecido con las personas que se conectan, las instituciones, las personas que se identifican con la problemática y con la enfermedad llamada drogadicción, las personas que están luchando, las personas que quieren crecer, las personas que participan en este grupo de apoyo y que de alguna manera buscamos ver y buscamos e intentamos que se vuelva una familia, que este espacio crezca, que podamos tener en su momento congresos, reuniones, que podamos fortalecerlo, que podamos en su momento estar de manera también presencial. Y bueno, la terapia siempre nos va a llevar a crecer y a mejorar. La terapia siempre nos va a llevar a transformarnos, siempre nos va a llevar a fortalecer este proceso, este caminar y esta recuperación. Todos tenemos el compromiso, nadie es culpable cuando hablamos de que nos enfermamos con este mal llamado drogadicción. Cuando hablamos de un tema llamado las víctimas, de alguna manera ninguno es culpable, pero sí tenemos la responsabilidad y la obligación de sanarnos. Y aquí estamos buscando cada vez sanarnos y hay un tema, lazos emocionales. Lo postularon y hay como 3 o 4 que revisé y que estamos preparando para poderlo desarrollar de manera oportuna, donde habla de esos vínculos, donde habla de esos apegos, cuando hablamos de lazos emocionales, porque hay vínculos emocionales, pero hay lazos emocionales también. Entonces, en ese orden de ideas, cuando hablamos de esos vínculos o de esos lazos emocionales, vamos a tratar de desenredar un poquito ese tema y vamos a tratar, porque hay unos patrones disfuncionales que venimos arrastrando. Y decía alguien, pueden ser nocivos, dañinos o pueden ser positivos. Cuando hablamos de las emociones, hablamos de un tema que es muy álgido. O sea, hablamos de esos vínculos profundos que usted siente por una persona, que usted siente por la familia, que usted siente por la comunidad, que usted siente por la recuperación. Y deben estar allí, son de familia o son de pareja, lazos emocionales, vínculos profundos que se forman entre personas, especialmente en relaciones significativas como las relaciones familiares o de parejas. Estos lazos pueden ser positivos como el amor, el apoyo mutuo, pero también pueden ser negativos cuando se basan en dependencia emocional, control o manipulación. Entonces ahí ya vamos entendiendo un poquito que esos lazos pueden ser negativos, pueden ser positivos cuando nos afianzan al apoyo, a la sanidad, a la recuperación, a fortalecer el proceso, a afianzar un proceso. O sea, pueden ser positivos cuando nos sirven para encaminarnos hacia la recuperación. Pero también nos dice que pueden ser negativos cuando se basan en el marco de la codependencia, en la dependencia emocional, en el control, en el dominar. ¿Usted sabía que por las emociones
por esos lazos uno puede dominar a una persona. Hay muchachos que emocionalmente dominan a los padres, manipulan a los padres. Y por eso por allá alguien dijo, somos mendigos de amor, cuando no está el vínculo, sino que está el lazo, no de manera positiva, sino que de manera negativa. Y el problema no es ni el vínculo ni el lazo, sino cómo lo manejamos, hacia lo positivo o hacia lo negativo. Y sigue, en el contexto de la adicción, los lazos emocionales pueden contribuir al ciclo de la adicción, ya que pueden ser utilizados por la persona adicta para obtener apoyo o justificar su comportamiento. Entonces ese lazo afectivo termina volviéndose más en un masoquismo emocional. Alguna vez hablé de masoquismo emocional y las personas hicieron tremendo escándalo, pero a veces nos hemos convertido de esa manera, porque la persona está sufriendo, la persona se está lacerando, la persona se está destruyendo, la persona sabe el problema, pero no se está sanando. Y quiero hacerme una idea y quiero tocar algo. Cuando un padre de familia permite que su hijo consuma en la casa, ¿tendrá algo que ver con esto? No sé si tendrá algo que ver. Por ahí vi a Luis también, no sé, Leo. ¿Será que tiene que ver con el tema? ¿Qué decís, Leo? No sé si está Lucho. Acepto, tiene que ver con el tema. Amor permisivo. Cuando un padre le da dinero, le da un bien a un hijo porque lo quiere, porque hacen parte de ese vínculo o de ese lazo, y su padre en el fondo sabe que ese bien o que ese dinero o que su hijo le está mintiendo, ¿será que ahí está, será que tiene que ver con el tema? Porque el papá sabe que esos 20,000, que esos 50,000, que ese carro, que ese negocio, que esa moto, que ese plante que le dio es para autodestrucción. O sea que ahí ese lazo emocional no está funcionando de manera positiva, sino que está funcionando de manera negativa. ¿Será que tiene que ver con el tema? ¿Será que tiene que ver con lo que mencionamos? ¿Será que cuando hablamos de lazos emocionales hablamos de codependencia? Y dice aquí, la codependencia se refiere a una dinámica relacional disfuncional en la que una persona, el codependiente, se enfoca en satisfacer las necesidades de otra persona, generalmente la persona adicta, a expensas de sus propias necesidades y bienestar. Entonces, el codependiente termina enfocándose en satisfacer las necesidades del adicto. Por eso se llama coadicción, codependencia. Así como el adicto depende del consumo, el adicto es dependiente del consumo. El familiar es dependiente de la emoción o del sentimiento. Por eso, a algunos papás, con el mayor de los respetos, les he dicho, el adicto se sopla hasta un mojado. Es más, voy a hablar por Matías García. Matías García se soplaba lo que se le atravesara. No solamente dependiente, compulsivo
dependíamos de una sustancia, dependíamos de unos comportamientos. Por eso la manipulación, los apegos, la codependencia entró a detonar y a hacer que la enfermedad llamada drogadicción cogiese resistencia. Hay muchos que tienen ya callo en la enfermedad, resistencia. Y entonces, si éramos dependientes de una sustancia, ¿qué soplan los papás? ¿Qué soplan los demás? El papá dice, yo no soy drogadicto, el drogadicto es él. Llévenselo a él para la fundación, porque el que está mal es él. Pero emocionalmente, por la codependencia, por los lazos, por los vínculos, ¿cómo queda el papá? ¿Cómo queda la familia? ¿Cómo queda la pareja? Por esos lazos no hay felicidad cuando operan de manera negativa. No hay felicidad. ¿Cuántas cosas se tiene que aguantar una persona por ser adicto, por el consumo? ¿Y cuántas cosas se tienen que aguantar las familias? ¿Cuántas cosas se tiene que aguantar una pareja? Yo me quedo aterrado. Esas mujeres que se aguantan, que terminan comprándole el vicio para que no me abandone. Sin ti no puedo vivir. Y sigo aquí mencionando algo, solamente voy a hacer una introducción, voy a dar mi aporte porque tengo que estar en un compromiso. Los codependientes a menudo tienen una necesidad compulsiva de controlar o arreglar a la persona adicta, lo que puede perpetuar el ciclo de la adicción y dificultar la recuperación. ¿Por qué se dificulta la recuperación? Porque en muchos se ha perpetuado, o sea, se ha alargado el ciclo de la recuperación. ¿Será que por esos lazos? ¿Será que por esos vínculos emocionales dañinos, nocivos? Oiga, más complejo aún. Mira los lazos emocionales a dónde lo llevan a uno. Leo, Luis. La codependencia puede manifestarse en comportamientos como la negación de la gravedad del problema de adicción, la sobreprotección, la evitación de conflictos y la falta de límites saludables. En resumidas palabras, ¿cuántos han negado la gravedad del problema? ¿Cuántos no? Pero es que no es tan grave. No, pero es que él fumó una vez. No, es que él fumó 2 horas. No, es que no fue una recaída, fue un episodio de consumo. ¿Cuántos tienen la tendencia, si usted tiene la tendencia a minimizar el problema, a acomodar el problema, a ocultar el problema, como esos papás que tratan de taparlo? Ay, don Matías, maneje la discreción. Ay, don Matías, ocúltelo, tápelo. Tienen una necesidad, puede manifestarse en comportamientos como la negación de la gravedad. Sí reconocen el problema, pero quieren mermar la gravedad. Ay, don Matías, no sea tan exagerado. Ay, don Matías, pero tampoco es para tanto. Es que él tampoco ha cogido el costal, don Matías. Él solo consume marihuana. Comiendo, solo marihuanita. Solo periquito, solo tusi. Tampoco, don Matías, él cogió el bazuco. Miremos a ver.
miremos a ver, ha habido esa evidencia, ha habido esa situación allí donde usted tiene comportamientos y conductas y donde usted niega la gravedad del problema de la adicción. Oiga, un muchacho venía de, Leo, Luis, se fumó una cocina por allá en Toribío, Cauca, Tacuelló. Lo dejaron cuidándola. Y cuando vinieron, una cocina, un laboratorio. Y ya había arrancado como por otros y no que ahí llegaron. Y el muchacho llega a la fundación y dice que él no es drogadicto, que él no es desechable, que él no es indigente. Y oiga, y sigue diciendo aquí, problema, comportamientos como la negación de la gravedad. Entonces, ¿por qué llegaste a la fundación? ¿Por sobredosis de chitos, de chicles Adams o por buena gente? Mijo, perdóneme, no quiero salirme del contexto, pero no en perfume, no en perfume, no en perfume un cadáver, no en perfume un cadáver, si no, no se va a sanar, si no, no se va a sanar y va a perpetuar el círculo vicioso. Oiga, y aquí los dejo. Comportamientos como la negación de la gravedad del problema de la adicción, la sobreprotección. ¿Ha habido sobreprotección? ¿Será que en los procesos de rehabilitación hay sobreprotección? Donde no queremos que nuestros hijos asuman, cumplan una responsabilidad, afronten unas dificultades necesarias en el proceso. ¿Será? Oiga, ¿será que hay sobreprotección? Y aquí sigue diciendo, la evitación de conflictos y la falta de límites. La evitación de conflictos. No queremos que el bebé sufra. El bebé llora, tenga el tetero. Y esos lazos han hecho que la enfermedad siga allí latente y hemos dilatado una sanidad y una recuperación, ojo, duradera. La falta de límites saludables. Por eso la normativa va, la autoridad va, la obediencia va, el respeto va. Entonces hagámonos a la idea y ni siquiera he llegado a otro punto que se habla de apegos emocionales nocivos. Esos apegos. Oiga, hay más de uno, Leo, que uno le hace Richie, le quita el primer día en la fundación la pipa, pero vive tan apegado a esa pipa que se sueña con ella. En la pareja, en la familia. Oiga, aferrados al pasado, aferrados a una moneda, aferrados al billete, aferrados a recuerdos, aferrados a circunstancias, pegados de un avión fallando. Lazos emocionales en el proceso de rehabilitación. ¿Será que pasa? Manipulación, codependencia, apegos. Tenemos que trabajar en romper estos patrones disfuncionales. Porque no nos van a ser efectivos en el proceso de rehabilitación. Es más, son enemigos silenciosos. Oiga, a todo le echamos la culpa. Al diablo, a la fundación, a los líderes, a los profesionales, le echamos la culpa que porque llovió, que porque no hay piscina, que porque no hay.
que porque no me trajeron, que porque no vinieron, que porque no me dieron. Y le digo la verdad, creo que de la semana pasada en un devocional me di cuenta que la drogadicción tiene unos enemigos tan silenciosos que no los combatimos, como pueden ser los lazos o los vínculos emocionales mal manejados. El problema es que a usted no le podemos quitar las emociones. El problema es que le enseñamos a manejarlas de manera correcta, las gestione de manera correcta. Ese es mi aporte, familia. Pensémoslo, cedo la palabra, no sé si por ahí está Luis, está Leo, los demás que vayan a aportar de los líderes que quieran dar su aporte. Voy a estar ahí por los laditos porque entro a una reunión a las 9, pero revisémoslo y conscientemente, miren, el objetivo es crear conciencia sobre los lazos disfuncionales y proporcionar herramientas para romper patrones de codependencia y apegos emocionales nocivos. Esa es la intención del tema. Y bendita la persona que lo propuso. Bendita la persona que nos propuso, porque nos invita a la sanidad, nos invita a mejorar, nos invita a concientizarnos. Despertar espiritual, crear conciencia, dice el 12º paso. Leonardo me corrige. Amén. Un abrazo. Continúen, sigamos, no perdamos el hilo. No voy ni a saludar ni a despedirme. Sigamos en el círculo. Amén, amén, apóstol. Excelente tema. Me encanta. Sigamos. Por ahí, doña Mónica, Amén, Leo, vamos a gracias. darle un aporte a doña Mónica. Amén, apóstol, amén. Sigamos. Sí, sí, claro. Bueno, buenos sigamos. días. Buenos días, bendiciones para todos, Buenos dando días. gracias a Dios por este día y también por esta escuela de sabios que es de gran enseñanza para directores, usuarios, familia. Bueno, yo hice un resumen sobre los lazos o apegos emocionales. Dice que son fuertes conexiones afectivas que las personas establecen entre sí. Pueden desarrollarse a través de relaciones cercanas, ya sea con familia, amigos o parejas. Estos lazos pueden ser positivos, como en el caso de relaciones saludables, apoyos mutuos, o pueden volverse negativos si generan dependencia emocional o situaciones tóxicas. Es importante tener en cuenta la calidad y la naturaleza de todos los lazos emocionales que establecemos en nuestras vidas para garantizar relaciones satisfactorias y equilibradas. Los apegos emocionales con una persona adicta pueden ser especialmente complejos, pueden ser desafiantes. La adicción puede afectar drásticamente la dinámica de una relación, como decía ahorita el apóstol Matías, generando un desequilibrio en la dependencia emocional y en la forma en que se establecen los lazos afectivos. En muchos casos, las personas cercanas a alguien con una adicción pueden experimentar sentimientos de culpa, confusión, frustración y desesperación. Es importante, muy importante, recordar que mantener límites saludables es fundamental al lidiar con un ser querido que padece una adicción. Puede ser útil buscar apoyo profesional, llámese espiritual, llámese terapéutico, llámese grupo de apoyo, llámese consejería, para aprender a manejar, o llámese también escuela de sabios, para aprender a manejar la situación de la manera más saludable posible. También es esencial cuidar del bienestar emocional y establecer límites claros para proteger nuestra propia salud mental y emocional. Este es mi aporte. Gracias. Gracias, señora. Gracias. Hoy, doctora. Bienvenida al tema. Aprendiendo de los maestros. Si no sabía la fecha, ya con ese profesor que tiene full ahí. Con el maestro. Con el Sigamos maestro, allí, pues. sigamos. Amén, amén. Eso es. Estamos aprendiendo, estamos rompiendo esas cadenas, esos círculos, muchas cosas que arrastramos. Y bueno, continuemos ahí. No sé, Leo, Luis,
con los aportes y atentos a recibir la educativa. Buenos días, apóstol. Buenos días para todos los que están allí conectados. Bueno, casi me muero, pero solo por la gracia de Dios estoy aquí con vida. Lazos emocionales. La emoción para mí es una alteración de ánimo. Leonardo Martínez de pronto está enfermo es porque no tiene a Dios en su corazón, pero las emociones es una cosa, un tema muy complejo para la vida del ser humano, y todo el ser humano es emocional. Pero ¿por qué doña Mónica y por qué el apóstol, pues, que son los anfitriones de este programa, por qué no se descompusieron? O de pronto en un momento dado el apóstol se descompuso, pero ya arregló sus emociones, ya arregló sus emociones. El adicto cree que tiene la historia más tremenda de la vida. El adicto cree que tiene que su vida ha sido un desastre, y ahí es donde viene el tema que decía el apóstol de la víctima, ¿no? Pero yo me imagino que, con todo respeto, doña Mónica, no sé si tiene hermanas o tiene hermanos. Me da la impresión que doña Mónica pues está triunfando, ¿no? Es una triunfadora. ¿Por qué? Porque no se dejó alterar el ánimo, que es la emoción. Porque yo quiero decirle a todas las personas que me están escuchando, sobre todo estos residentes, pacientes, esas personas que quieren cambiar, que a su señora madre, voy a hablar de las madres, hubo un papá que la cambió por la empleada de la casa, se fue a vivir con ella, o la cambió por una gerente de una empresa, o la cambió por otra chica, pues. Y esta señora Mónica, o esta señora de esta famosa historia, no se fue para un burdel, no se fue para una taberna, no se fue para ninguna parte, y enfrentó, ¿no? Conozco la historia de mi suegra, con todo respeto, 5 hijas y un hijo, y el esposo murió cuando ella tenía 35 años. Murió cuando ella tenía 35 años. Esta señora nunca, es con respeto, ¿no? Lo que voy a contar, y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera, ¿no? Esta señora no montó un padrastro, esta señora no montó una figura de hombre. Esta señora con 35 años sacó a esas 5 mujeres, y a ese hombre lo sacó adelante. Entonces, emociones, alteración del ánimo, alteración del ánimo. En una casa, voy a hablar rápidamente para terminar, los lazos emocionales en los 5 grandes escenarios. Voy a empezar por la parte familiar. ¿Cuáles son las emociones del adicto? ¿Cuáles son las emociones de Leonardo Martínez Rodas? ¿Cuáles son las emociones? Que quiere más a los demás, que quiere a los demás hijos y a mí no me quiere. Que le está sirviendo más comida a los demás y a mí no me sirven comida cuando le sirven. Que ustedes me humillaron y resulta que el que humillé fui yo. Que si mi papá me gritó, entonces víctima, ¿no? Entonces me lleno de emociones. Entonces, yo quiero decirte rápidamente que en un estado familiar hay 5 hijos, y a los 5 hijos se les crió iguales a todos. En el caso mío, mis 4 hermanos no consumieron y yo sí consumí. Entonces me dejo llevar es de la alteración del ánimo, de la alteración del ánimo. Vuelvo y repito, y como no tengo a Dios en mi corazón, entonces peor la situación. Una mujer, voy a hablar de las mujeres, o también voy a hablar de los hombres, porque yo tuve problemas en la parte del amor. Hablemos de la parte familiar, paso a la parte psicoafectiva, ¿no? Entonces me tiene que decir que me ama las 24/7. Me tiene que dar el regalito todos los días cuando yo quiera, las 24/7. Tiene que darme buena comida, calientica, porque si me da frío se la tiro a la cara. La mantengo menospreciando. Pero entonces ahí viene la otra emoción. Esa es la emoción mía. Ahorita viene la emoción de la otra persona que se aguanta eso, habiendo tantos hombres en el mundo, o para el hombre habiendo tantas mujeres en el mundo. Entonces ahí viene la complicación de lo que está hablando el líder apóstol, que ahí viene pues la permisividad, ahí viene el amor responsable. No hay amor responsable por ninguna parte. En la parte social, las emociones. No me gusta que el buen amigo, porque el buen amigo que
que me da consejos, ya lo empiezo a sacar del parche, lo empiezo a sacar de mi vida. Me gusta ese los amigotes con pantaloneta y chancla. Soy emocional, entonces el que me permita consumir en la esquina, el que me aplaude y todo eso. Y entonces el amigo bacano, entonces ya lo saco. Lo veo que viene por un andén y me le paso al otro andén. Esa es en la parte social, en la parte educativa, laboral, las emociones, ¿no? Yo conozco personas que como no le pagan, no le pagan menos del mínimo, entonces no acepta el trabajo. Soy mentiroso con el pateo la lonchera, pues como se dice, ¿no? Hago fórmulas ficticias. Esas son las emociones, son las emociones. Yo soy, este señor Matías es codueño del Deportivo Cali, y yo no veo a Matías que cuando el Cali pierde se vaya a tomar. Entonces yo no veo eso. O cuando doña Mónica, el apóstol, pues de pronto comete un error y la grita, yo veo que es una berraca, una señora berraca, hermano, que ha sacado 2 hijos adelante. Te quiero contar que en la parte judicial, pues emocional, totalmente emocional. Me gusta hacer el amor y dejo embarazada a la chica y no respondo por esas criaturas. Emocional totalmente emocional. Para terminar, te quiero contar la historia y voy a utilizar el anonimato. Te voy a contar un paciente que yo tuve, no te digo el nombre. El papá lo violó 2 veces, la mamá pues lo iba a denunciar y él se voló para no ir a Villanueva. El pelado tenía 7, 8 años y se fue de la casa casi como a los 12 años, se fue de la casa, ¿no? Apareció a los 17 y a los 17 empezó a hacer el amor con la mamá, incesto. Y mientras hacían el amor, ella metía bazooka y él también, ¿no? Quiero decirte que ese pelado hoy en día es un pastor, ¿no? Entonces, la cuestión del ánimo. Entonces, ¿en qué parte entra Dios? ¿En qué parte entra Dios? ¿En qué parte entra la parte espiritual? Que yo debo orar en la mañana y en la noche, que yo tengo que tener mi poder superior el 24/7, que yo debo pedirle que me quitase los defectos del carácter, que yo debo pedir que me devuelva el sano juicio, que yo debo encajar en una sociedad, en una parte familiar, en una parte educativa laboral, en una parte judicial y una parte psicoafectiva. Entonces, ¿por qué sí unos y por qué no los otros? Entonces, yo estoy enfermo también de las emociones, vuelvo y digo, estoy enfermo porque no tengo a Dios en mi corazón, porque yo dependo de un aplauso. Por ejemplo, en la Fundación Proyectando Generaciones, de pronto el apóstol se ríe con una niña o con un niño, y entonces ya el ánimo allí, pues qué rico, y entonces le pelo los dientes, le pelo los de leche. Pero si entonces doña Mónica o el apóstol me regañan, entonces ya me dejo bajonear, entonces ya estiro la boca. Entonces es siempre buscando como qué es lo que me van a regalar, siempre buscando que como yo barro, entonces que ese cuentico que decía el apóstol que a mí me choca y me quiero limpiar con todas estas personas que me están escuchando, ese cuentico pues que si me grita entonces no me quiere, o ese cuentico que es que yo le estoy colaborando a la fundación, no le estás colaborando me gustaría ser grosero, ni en M le estás colaborando, es lo que tienes que hacer, es lo que debes de hacer. Entonces siempre como esperando una respuesta, siempre esperando una respuesta grata, siempre es como esperando un regalo, ¿no? Quiero recordarte, la peor historia no la tienes tú, la peor historia la tiene tu madre. Y tu madre te dio desayuno, te dio almuerzo y te dio comida. Tu madre te protegió del mal, tu madre te protegió de muchas cosas y tú sigues insistiendo que eres una víctima y sigues insistiendo que eres una víctima, que eres una víctima y que eres una víctima. Alteración del ánimo, lazos emocionales. Yo estoy enfermo porque no tengo a Dios en mi corazón y como no tengo a Dios en mi corazón, en las emociones estoy pibiao. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí, gracias por darme esta oportunidad, doña Mónica y el compañero Matías. Ánimo y hágale caso al gordo. Familia, buenos días. Vamos a darle la palabra a Luis. Buenos días para todos. Buenos días, apóstol, Buenos familia. días.
Que la paz de Cristo sea con todos y cada uno de ustedes. Cuando una mujer queda en embarazo por X o Y circunstancias, o porque lo decidió, porque no lo decidió, el hecho es que ya se arma un vínculo afectivo. Desde ese mismo instante se arma un vínculo afectivo y esta criatura que se empieza a gestar empieza a recibir un afecto, un amor. Y es algo que lo aprendí hace muchos años, que le llaman el cordón umbilical. O sea, todo el mundo lo sabe. Por ahí se alimenta, por ahí le llegan las emociones, por ahí le llega todo. Todo, dicen los que saben de este tema, que todo lo que le transmite a la mamá durante estos 9 meses de gestación, lo recibe la criatura. ¿Por qué? Porque hay un vínculo, o sea, están aferrados a través de este cordón umbilical. Cosa que siempre la ha tomado como ejemplo y muchas veces pues no gusta este afecto que se da a través de este cordón umbilical, los cuales algunos tienen ya 28 y 30 años y no han podido soltar el cordón umbilical ni de aquí para allá, ni de allá para acá. Ni la mamá, ni el hijo, ni el papá, ni el hijo. O sea, no pueden soltar este afecto, este vínculo, porque pues es necesario. Lo que pasa es que aquí el tema es cómo encontramos el equilibrio a través de estos vínculos, de estos afectos. Porque como decía ahora el apóstol, lo escuchaba, hay negativos y pueden haber vínculos positivos o lazos emocionales positivos y lazos emocionales negativos. Me llama mucho la atención lo que dice un psicólogo reconocido que dicen que se llama Harry Harlow, la verdad no lo conozco, explica que los vínculos afectivos se forman a través de la necesidad básica de cercanía y seguridad emocional. Lo explicaba ahorita el apóstol, lo escuchaba y siempre se ha dicho eso, ¿no? Sople en la casa, consuma aquí, que yo no lo quiero ver en la calle, pronto en la calle me le pasa algo. O sea, miren, es un lazo emocional y si miramos la intención de la familia es que no le sucede nada, parece que está bien, pero resulta que se está cometiendo, se está enfocando este lazo emocional hacia algo negativo, hacia algo que acaba de perjudicar a la persona y parece que le está dando seguridad emocional a la mamá porque no quiere que le pase nada al joven o al que consume, pero se está creando algo, un lazo emocional muy negativo. Lo que decíamos ahora, la codependencia. Hace esta persona o esta mamá o este papá o este familiar hace parte del consumo sin consumir. O se vuelve una facilitadora de la problemática, que es el mejor término de codependencia. En este caso, pero miren, otro que dice aquí es: los vínculos afectivos son necesarios para el desarrollo saludable de las personas y la formación de relaciones íntimas y duraderas. Cuando el bebé nace, cortan. Dicen que lo primero que hace es llorar porque pues lo sacan de su burbuja. Dicen que es una burbuja donde todo le llega, donde se aclimata a cualquier necesidad. Pero cuando él sale, cuando esa criatura sale, ¿qué necesita? Esos lazos emocionales. Que no haya disfuncionalidad, decíamos también ahora. Que estén las dos figuras ahí, las que necesita él para desarrollarse saludable. Eso sí es un lazo emocional positivo, que comience a darle seguridad al bebé. Usted sí puede, mire que ya va a caminar y darle la seguridad que él necesita para irse desarrollando. Lo que pasa es que a través del tiempo nosotros vamos cogiendo pues ciertos hábitos
ciertas mañas y ciertas cosas que, a su vez, estas personas que nos dieron seguridad a nosotros, necesitamos que nos las vayan corrigiendo y que no hagan partícipes, no se hagan partícipes más bien de la codependencia o de la alcahuetería, llamémoslo así, para que estos malos hábitos crezcan. Una emoción, lo decía Leo, una emoción va rasgada pues en el alma, va dibujada ahí, va calcada en el alma y cuando no la sabemos manejar, pues nos enfocamos mal. Uno puede ser permisivo para ciertas cosas, sí, con los hijos, pero hay un momento en que hay que apretar las tuercas, porque al final de cuentas nos lo van a agradecer. O al final de cuentas nos lo van a recalcar o nos van a rechazar o nos van a traer a colación esto. ¿Por qué lo digo? Pongo el ejemplo del hombre que cae a la cárcel 30 años condenado. Iba el papá y la mamá a visitarlo como a los 2 años, a verlo cómo estaba, cómo van las cosas. Toma la decisión de ir a la cárcel a visitarlo. Y este hombre, después de 2 años de haber reflexionado, le dice a los padres, yo estoy aquí, ¿sabe por qué? Sí, mijo, porque usted asesinó a ese hombre y por haber consumido droga, le dice la mamá y el papá, sí, te comportaste mal, nosotros te entendemos, pero nosotros no te miramos así. Le dice, no, ustedes están totalmente equivocados. ¿Saben por qué yo estoy aquí en la cárcel? Por ustedes dos. Uy, ¿cómo así, hijo? ¿Qué pasó? Ustedes nunca me corrigieron. Siempre me dejaron hacer lo que a mí se me daba la gana, de lo que yo me antojaba y de lo que yo hacía, ustedes nunca me recacaron. Más bien, ¿cuántas veces me fue persiguiendo la policía y ustedes me ocultaron? ¿Cuántas veces pelearon con aquellos a los cuales yo le hice daño y nunca me corrigieron? Hubo un lazo emocional de protección que a su vez él en el momento, porque uno en el momento de las adicciones, uno no mide. Pero cuando uno entra a reflexionar a una fundación, porque es que si usted no entra a pensar en el proceso, si usted no entra a reflexionar de aquello que es lo verdadero, que crear una conciencia, como decíamos. O ahora escuchaba que alguien lo decía, crear conciencia de lo que realmente está afectando. Entonces, por ustedes dos, estoy condenado a 30 años, porque si ustedes me hubieran corregido con ese amor correctivo y no con ese amor permisivo que me dieron toda la vida, tal vez yo no estaría acá. Así que hoy los culpo a ustedes dos de mi desgracia. Así le digo. Entonces, miren, como dice, más vale colocarse de colorado un momento que pálido el resto de la vida. Es duro, es duro. Yo siempre he dicho esto. En el caso, perdón, en el caso particular mío, siempre he dicho algo. Y no fue la decisión que yo tomé cuando decidí irme a internarme y a acudir a una metodología o a un programa. ¿Sabe qué me hizo realmente reflexionar a mí desde un momento? Yo creo que ahí empezó mi proceso de rehabilitación. Cuando me cambiaron la cerradura de la puerta de la casa de mi mamá, o sea, acabaron con la alcahuetería y se pusieron coloradas y tal vez para allá fue duro. Pero cuando yo llego trasnochado, no, amanecido, como a las 9 de la mañana y meto la llave para abrir porque yo sabía que ellas dos no estaban, ni mi hermana ni mi mamá, y no puedo abrir la puerta, me tocó estarme todo el día ahí hasta las 8 de la noche, reflexionando. Ahí yo creo que empezó mi proceso porque sentí que algo se había caído, que ese amor permisivo había pasado a ser amor correctivo. Ah, ¿quieres casa? ¿Quieres llegar a dormir todas las mañanas aquí a hacer nada? Miren, fue una ayuda. Casa y comida es adicto para toda la vida. Ciérrele la puerta, mamá. Y verá que la calle
no tiene piedad de nadie. Sí, que puede pasarle algo. ¿Cómo no le pasa cuando está fumando? ¿Cómo no nos pasa cuando estamos consumiendo? Esos lazos son los que muchas veces no dejan prosperar en un proceso a cada uno de los que acuden a él. Por eso el apóstol, yo lo hizo que recalca mucho, ay, mándenme una foto, ¿cómo está él? Esos son apegos, son lazos afectivos, buenos, emocionales, y la intención como tal es muy buena, porque quiere ver a su hijo. Pero la intención al cabo lleva a perjudicar a esas personas. Entonces, pienso yo que estos lazos emocionales fue un tema bien interesante, esos apegos que lleva eslabones como la codependencia, lleva eslabones como las cahueterías, lleva muchos eslabones, estos lazos emocionales. Pero el respaldo siempre debe estar ahí, siempre debe estar ahí. ¿A mí qué me servía? Pastor, ya habló con mi mamá, sí, ella me pagó la mensualidad y que siga para adelante. O sea, sentía de que a través, aunque sea ese pago de la mensualidad mes a mes, había un respaldo, había un apego, había un lazo. Yo decía, hay respaldo. Que no me mandan nada, que no me llega nada, que esto, que aquello, pero está eso. Al menos uno empieza otra vez como a sentir que esos lazos emocionales y estas cosas que se dan, pues están con uno. Así que muchas gracias, bendiciones, pues seguiremos en este tema el día miércoles. No sé quién más quiere dar su aporte. Apóstol, ya en Cali. Gracias, Pastor Luis. Dios le bendiga. Muy buenos días para todos, Proyectando Generaciones y todas las fundaciones que están conectadas. Bueno, yo quería dar un aporte con respecto pues a lo que se está hablando de los lazos afectivos y en correlación a la codependencia y lo que pasa en el proceso cuando nosotros queremos asumir que verdaderamente este proceso lo tenemos que vivir de la mano del primer lazo que tenemos que tener, y es con la autoridad de nuestro programa. Es con la persona que está encargada de nosotros, es con las personas que saben cómo manejar las situaciones. Yo no creo que en mi proceso haya funcionado en algún momento del mismo relacionarme, apegarme de nuevo a lo que Dios y el proceso me estaba separando, y era ese lazo afectivo del cual yo ya no tenía, porque estaba viviendo en una condición de la cual yo no podía salir si no me apegaba a algo más fuerte que a una persona. Precisamente nuestro proceso lo hacemos con la palabra de Dios y a la manera de Dios. Las relaciones y todo lo que tiene que ver con estos lazos emocionales, yo creo que lo tenemos que ver de una manera muy distinta, porque en nuestras fuerzas, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, para relacionarlos con lo que tenemos hoy en día, hoy no tenemos la familia alrededor para tener ese contacto emocional y que se esté limando, pero tenemos los que estamos al lado. Tenemos el compañerito o la compañera que está al lado, tenemos al líder, y si nosotros no le ponemos el componente que Dios nos da para poder asumir lo que nos causa, porque es que a nosotros aquí no nos van a tratar bien todo el tiempo. Aquí muchas veces el compañero no va a tener la paciencia que nosotros tenemos, y el que tiene paciencia se le va a exigir más paciencia. El que tiene amor, más amor. Y entonces, ¿por qué vamos a sacar de la ecuación, como siempre lo dice el apóstol, las cosas de Dios en cuanto al tema? Cuando verdaderamente yo creo que a lo que es la relación afectiva hay que ponerle una convicción, hay que ponerle un toque de fe, algo divino, algo que yo pueda decir, es que si la persona me está aconsejando, pero yo siento y en mi emoción yo estoy que la hago, o estoy como en muchas etapas del proceso, estoy con dudas, estoy con falta de discernimiento, no he podido tener el sano juicio, no he podido abrir los ojos y saber que si yo le digo a mi familia ciertas cosas voy a terminar fuera de la fundación y voy a terminar peor, porque muchas veces sabemos que si hacemos cierto tipo de cosas y decimos cierto tipo de cosas, es el camino y la ruta para salir de la fundación y darle la espalda al problema. Y para terminar huyendo de lo que tenemos que enfrentar y de lo que nunca hemos podido resolver, como somos los repitentes y como somos las personas que ya llevamos
años y años, bregando, tratando de encontrar algo que nos ayude a sanar esta situación que tenemos en nuestra vida. Y la relación que pone Dios, que tiene que tener antes un sentir en la fe y en ese sentimiento de que es que esta es nuestra posibilidad, este es nuestro cambio, esta es nuestra restauración, pero la relación que nosotros tenemos hay veces se vuelve tóxica, se vuelve nociva, o preferimos aferrarnos a esos lazos tóxicos y a esas personas que antes lo que hacen es pasarnos en ese lazo y en ese contacto que tenemos cosas que nos llenan de amargura, nos llenan de algo que nos permite retroceder y no avanzar. Entonces yo quería dar mi aporte con base a ese sentir y ese despertar que tenemos que tener en la conciencia para saber que muchas veces hasta nuestras familias nos van a querer sacar de lo que realmente tenemos que asumir. ¿Por qué? Porque es que la codependencia de nuestro padre o nuestra madre va a decir, venga, ya lleva mucho tiempo, ya lleva un año, usted le hace falta trabajo, ya le tengo su trabajo. No, es que nos lo vamos a llevar de viaje. Y hay por ahí una voz que le está diciendo, todavía no es el tiempo. Este proceso tiene que ser duradero. La vida y tenemos que trabajar en ti. Una vez me dijo mi líder Felipe, estábamos en una escuela y dijo, pero es que en este proceso no es como el turismo, en el que va pasando por un lugar y le van diciendo, por aquí Dios te está dando la paciencia. Ahora vamos a otro punto. Aquí Dios te está enseñando a sacrificarte por lo que tienes que hacer. Y como el turismo, ¿no? Así haciendo las secciones. Eso no es así. Aquí usted no le van a decir para dónde lo van a llevar, pero lo van a llevar. Y necesitamos asumirlo. Y las familias, los padres y madres, tenemos que tener también en cuenta que lo mejor que podemos hacer es soltarle a la persona que sabe, soltarle a la persona que tiene conocimiento, soltarle a la persona que verdaderamente ha transformado su vida y la de muchos y lleva años haciéndolo. Entonces, ¿con qué estamos viendo? ¿Con qué fundamento? ¿Con qué fe? ¿Con qué creencia? ¿Cómo estamos asumiendo la ayuda que se nos está dando de parte de familias y de parte de usuarios? Porque es que afuera no nos van a tratar como nos tratan en la fundación. Venga, mijo, tiene que servir, tiene que estar activo, tiene que funcionar. Venga, si no hace esto, le va a poner una ayuda. No, allá afuera en la calle, en la empresa, en un trabajo, si no funcionó, reaccionó mal, el lazo se rompió, suerte. Lejos, váyase, lo echan, lo despiden. Y en cambio aquí, cuando se nos tiene paciencia, cuando se nos está enseñando a manejar nuestras emociones para que no se rompan más los lazos afectivos y podamos lograr verdaderamente una estabilidad en nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones emocionales y nuestros lazos, no solamente con compañeros, sino con la autoridad de nuestro lugar. Para eso es que estamos aquí. Apóstol, le cedo la palabra, mi apóstol. Excelente, muchísimas gracias. Excelente aporte. Excelente, gracias. Para cerrar el tema, todos nosotros somos emociones y ya eso lo hemos hablado aquí en la parte emocional. Nos atrevemos a decir que nuestras emociones están todo el tiempo presentes, pero aquí tenemos que añadirlo con algo, cómo reaccionamos, cómo respondemos. Aquí hemos hablado mucho de la parte emocional de las personas, de la ansiedad, hemos hablado de las 1000 caras de las emociones, los emoticones, emoción, bueno, pero ahorita vamos a hablar de esos lazos emocionales, esos vínculos emocionales que pueden ser de beneficio o que pueden ser contraproducentes, que nos pueden jugar a favor o en contra y que muchas veces no hay ni mala intención, pero no sabemos cómo manejar el problema. Mire, ¿qué es la Escuela de Sabios? ¿Qué es este grupo? Un lugar y un espacio donde todos estamos aprendiendo a romper esos patrones, a romper esos círculos o esos ciclos
que a veces se nos ha dificultado salir de ellos. Romper, alguien decía, romper cadenas. Arrastramos cosas aún desde infancia, como lo decía Luis, desde la concepción, y no hemos logrado romperlas. Se trata que en comunidad, que en familia, que en grupo, que en apoyo, rompamos ciertos vínculos. Darwin lo enfocaba, relaciones interpersonales, ciertos vínculos que hay momentos que no necesitamos y que los hemos manejado con buena intención, pero el sentimiento, el apego, la codependencia nos ha llevado a manejarlo no de la manera correcta. Nos hemos saltado el concepto del amor. Lo hemos desvirtuado, por eso hablamos de amor responsable, por eso le hemos dado otra connotación al tema del amor. Y yo creo que debemos afianzarnos y debemos fortalecernos y debemos extraer esas herramientas, y lo que aquí exponemos, tiramos al aire, digámoslo así, nos tiene que servir para pensar y para crear conciencia, para impulsarnos, para motivarnos y buscar romper esos patrones repetitivos que facilitan a la enfermedad y no que combaten la enfermedad y que no nos llevan a una verdadera sanidad. Entonces yo muy agradecido, muy oportuno el tema, los aportes, todo que nos sirva para seguir pensando, para seguir trabajando en el concepto, en el tema. Y qué necesario el podernos fortalecer espiritualmente para poder también a veces trabajar la parte más débil, digámoslo así, la parte más inestable del ser humano, la parte más fluctuante del ser humano, que para mí son las emociones. En programas anteriores, en charlas aquí en la Escuela de Sabios, hemos dicho que la parte del corazón es engañosa y la parte más compleja del ser humano son las emociones, son tan variables, estamos reídos, estamos contentos, de un momento a otro lloramos, nos enojamos, explotamos con facilidad, nuestras emociones están a punto, pero vamos más allá, hay unos lazos tan arraigados, ojo, unos nudos que necesitamos desatar, que necesitamos romper para seguir avanzando, que necesitamos desenredar para seguir avanzando. Y ahí necesitamos tener esa claridad, y yo creo que nos vamos a seguir ayudando y que lo que aquí queda es muy mínimo, pero sí buscamos que quede esa conciencia y esa visión de saber todo lo que usted tiene que seguir trabajando en su proceso de recuperación. Entonces, no siendo más, yo creo que damos por cerrada la escuela el día de hoy. Nos vemos con la ayuda de Dios el día miércoles para seguir aportando y mirando unos puntos que son muy valiosos y que son muy importantes para saber darle el tránsito correcto al tema. Un abrazo, un saludo para todos. Dios los bendiga. Le vamos a seguir apostando a este tema. Voy a hacer mi esfuerzo, pero no puedo solo, por seguir robusteciendo este espacio educativo. Voy a seguirlo compartiendo, voy a seguir visibilizándolo, voy a seguir mostrándolo para que pueda ser de bendición no solamente para nosotros, sino para muchas personas. Entonces, ojalá ustedes también puedan unirse a ese mismo sentir, porque pues la fábrica o la medicina tiene que circular, y creo que ese es uno de los pasos, llevar el mensaje, esa recuperación a cuantas personas la necesiten. Entonces, que tengan un excelente resto de semana, muchas bendiciones, los baño con la sangre de
Amén, amén. Que el Señor les multiplique al 100 por 1 todo lo que hacen, no solo por los chicos, sino por nosotros como familia. Yo acepto y modifico muchísimas cosas, aprendiendo cada día. Gracias a Dios. Muchas gracias. Bendecido día. Muchas gracias. Bendiciones. Muchas gracias. Yo, Matías, ¿cómo estás? Muchas Feliz gracias. comienzo de semana para todos. Dios los bendiga. Igualmente. Bendiciones para todos. Chao.